esta hermosa mañana, día de resurrección. Nuestros corazones se alegran de tener un Salvador como el nuestro, que podemos darnos el gusto y el orgullo de decir que su tumba está vacía. La tumba de Hare Krishna está llena, la de Buda de igual manera. La tumba de Jesús Miranda en Puerto Rico está llena. La tumba de Mita está llena. La tumba de aquellos que se han hecho llamar salvadores del mundo está llena. La única tumba vacía es la tumba de nuestro Salvador. Y eso nos llena de alegría. Les invito a buscar la Biblia, Mateo capítulo 17. Se puede quedar sentado. Mateo 17, por favor. Y yo quiero que usted busque conmigo el verso 22 y el verso 23. Mateo capítulo 17, verso 22 y verso 23. Yo voy a leer la porción bíblica en la Reina Valera, revisión del año 1960. Inmediatamente salto a una versión actual que se llama Palabra de Dios para Todo. Y leo ambas versiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Palabra de Dios para todo lo rinde en esta forma. Y dice así: cuando Jesús volvió con sus seguidores a Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres, que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Los seguidores se pusieron muy tristes. Hoy te quiero hablar bajo el tema: en 3 días voy a resucitar. Amigos, entrando rápidamente en materia de predica, en el día de hoy te presento una de las historias más maravillosas, si no la más importante de la historia. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Salvador. Pero antes de la resurrección, la Biblia dice que los discípulos venían junto con su Salvador, con su Señor, y estaban en un lugar que se llamaba Galilea, dicho sea de paso. La mayoría de los discípulos eran de esa región de Galilea, excepto Judas, que venía de una región que se llamaba Queriot. Pero los 11 de Galilea, los 11 que venían de esa provincia, ahora se encuentran junto con Judas y con el Señor en dicho lugar, cuando de momento surge un evento glorioso que se llama el evento del Monte de la Transfiguración. El Señor se revela en su grandeza. Aparecen 2 personajes de la historia bíblica: uno es Moisés, otro es Elías. Uno representando la ley, el otro representando los profetas. Surge un panorama único, de tal modo que Pedro le dice al Señor: sería bueno si hiciéramos 3 casetas de campaña, 3 casitas, y nos quedamos aquí, porque la gloria tuya es tan y tan grande, que es mucho más poderosa que el jabón de lavadores. O sea, era tan y tan resplandeciente y tan blanca la gloria del Señor, que Pedro prefiere y decide decirle al Señor: sería mejor si nos quedáramos en este lugar. Ellos descienden del monte. Aparece un muchacho que está poseído por unos demonios. Los demás discípulos, los 9 que quedaron
a la merced de aquellos que venían a buscar de parte del Señor, y por la autoridad que Cristo le había dado, estaban ministrando, se enfrentaron a un caso de un demonio que no quería salir. Jesús expulsa el demonio. Los discípulos le dicen: ¿cómo es posible que nosotros no pudimos si lo hicimos en tu nombre? Jesús dijo: hay ciertas fuerzas infernales y diabólicas que solo salen con espíritu de ayuno y oración, que solo salen cuando oramos y ayunamos. Todo termina en gloria. El muchacho es liberado, los discípulos aprenden la lección, y cuando están caminando, el Señor dice: estoy a punto de ser entregado. Quiero aclararles algo. Él llevaba con los discípulos más de 3 años. Estaba discipulando a este grupo de hombres separados y llamados por Dios. Y ahora Cristo le dice: yo voy a ser entregado y a mí me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Qué lindo es saber que Jesús siempre estuvo en control. En cierta ocasión Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Hablando de que nada que le podía acontecer si Dios no lo permitía. Algo que te digo a ti: todo lo que te pasa a ti, Dios lo permite. Hay muchas cosas que uno se mete sin tener que meterse, pero en medio de todo eso también Dios se glorifica. Dios resuelve tus problemas, Dios resuelve, como decimos en Puerto Rico, tu sancocho, y siempre saca algo bueno de ello. Jesús sabía lo que le esperaba, nació con una misión. La misión de Jesús era predicar el evangelio, libertar a los cautivos, proclamar el mensaje a los pobres, sacar de las cárceles a aquellos que habitaban en medio de las tinieblas. El mensaje de Jesús fue claro. Llegó el momento que tenía que enfrentar la muerte, y Él le dice a los discípulos: mi tiempo está a punto de llegar. Yo miro al Señor como todo un caballero, lo veo como todo un gigante, lo veo como todo un vencedor. Saber usted que va a morir tiene que ser algo penoso. Saber usted que está a punto de morir tiene que ser algo penoso. Saber que la fecha se está acercando tiene que ser algo penoso. Por más mala que sea la vida, nadie se quiere morir. Ahora Jesús dice: a mí me van a entregar. Cuando habla de que lo van a entregar, está hablando del traidor Judas, que por unas 30 monedas de plata vende al Señor. El equivalente en este tiempo a $99 entrega al Señor. Lo entrega simplemente porque él piensa que se puede liberar como el Mesías, o simplemente porque tenía deseos de conseguir unas monedas extra que en el ministerio de Jesús nunca las pudo conseguir. Todo estaba listo para la entrega. Conocemos la historia. Lo arrestan en medio de la oscuridad. La Biblia dice que cuando fueron a arrestarlo, él dijo: ¿a quién buscan? Ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y él dijo: os digo que yo soy. Y todos cayeron en el suelo. Mira el poder que tenía tu Salvador, que aun cuando lo fueron a arrestar y él pregunta: ¿a quién ustedes buscan? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Todos cayeron postrados. Jesús tiene poder. Cuando Jesús habla, todos caemos postrados. Cuando Jesús habla, la enfermedad se sana. Cuando Jesús habla, el problema se resuelve. Cuando Jesús habla, la tierra tiembla. Cuando Jesús habla, sentimos la gloria del Señor, y eso merece un aplauso en esta mañana. Lo arrestan y lo llevan rápidamente a casa de Anás. Anás había sido sacerdote del año 5 después de Cristo, el año 15 después de Cristo. Pero llegó un gobernante a Jerusalén que a Anás le cayó mal y dijo: a este yo no lo quiero, hay que sacarlo de sacerdote. La Biblia dice que Anás tenía 5 hijos. Y trató de meter todos los hijos, pero el pueblo no aceptó los hijos, ni tampoco el imperio romano. Así que decidió tomar a su yerno Caifás y convertirlo en sumo sacerdote.
Pero Anás seguía siendo el poder detrás del velo, el poder detrás del trono. Ahí estaba Caifás, pero el que mandaba era Anás. Es como en la Gran Bretaña, Inglaterra, que tienen al príncipe, pero el príncipe no manda nada en Inglaterra. Son simplemente adornos de que ellos son reyes, cuando el que manda es el primer ministro en Inglaterra. Estaba Anás, recibe al Señor, y Anás decide mandárselo a Caifás. Caifás le dice: ¿qué vamos a hacer con este? Recuerde que el que daba órdenes era Anás, y decidieron por fin llevárselo a Pilato. Llegan a donde Pilato. Pilato era el pretor, se le conocía como el gobernador. Pilato siempre estaba en un lugar que se llamaba el enlosado, el lugar de donde él dictaba las leyes y las reglas que quería establecer, declarar y decretar en Jerusalén. Se lo llevan a Pilato, Pilato no encuentra falta, se entera de que Galileo entiende que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, lo envía Herodes. Herodes no encuentra nada malo en él, es más, Herodes le pide que haga algún milagro para ver su poder, y cuando Jesús no hace nada, decide enviárselo de regreso a Pilato. Pilato está en el lugar. Cuando se entera que Jesús está de vuelta y que Herodes no lo había sentenciado, mira lo que hace el Pilato. Le dice: ¿sabes qué? Yo tengo poder para soltarte, tengo poder para mantenerte, tengo poder para darte vida y tengo poder para darte muerte. Jesús le dice: tú no tienes ningún poder contra mí, a menos que sea permitido por el cielo. Porque si yo quisiera, clamaría a mi Dios, y mi Dios me mandaría 12 legiones de ángeles que me defenderían para dejar ver que mi reino no es de este mundo. Santo. Todo eso aconteció. Al fin y al cabo, el pueblo decidió a Jesús Barrabás antes de Jesús Nazareno, y Jesús es sentenciado a morir en la cruz. Algo que quiero que usted entienda, que a Jesús le tocó recibir golpes sin piedad. El judío, el hebreo, acostumbraba a dar 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes. Pero el romano daba azotes hasta que se cansaba. Utilizaban algo que se llamaba la gata, que era un látigo con pedazos de metal al final y dientes de algún animal salvaje que se enterraba en la piel y la desgarraba. Jesús pasó lo habido y por haber por nosotros. El profeta Isaías dijo que no había hermosura en él, no había atractivo, no había parecer, que lo dejaron desfigurado, que lo trituraron a golpe. Ahora ese Jesús lo envían a ser crucificado. Tiene que cargar un madero que pesaba aproximadamente 90 libras. Pero tengo que decirle que Jesús fue arrestado en la madrugada. Así que entre la madrugada y el juicio ligero que le hicieron y los golpes, Jesús estaba extenuado. Le toca cargar la cruz. En camino al lugar donde le iban a crucificar, juntamente con 2 ladrones, uno se llamaba Gesta y uno se llamaba Dimas. Ustedes conocen más de eso que yo, la pastora lo expresó aquí en un sermón. Ellos van marchando, y mientras van caminando por los callejones de Jerusalén, Jerusalén no tiene una vía directa. Hay que subir la escalera, hay que bajar la escalera, hay que pasar pasillo. La travesía, el Vía Crucis, se convierte en una carga tenaz. Porque cuando llegaban los momentos de subir con el madero o con la cruz, era sumamente difícil. Y qué decir al bajar, que cada vez que usted bajaba un escalón, la carga de la cruz se hacía más pesada. Conoce la historia. Aparece un hombre llamado Simón Cirene, un africano. Qué curioso que el Cristo vivo lo ayudó un africano. El que ayudó al Señor a cargar la cruz fue un morenito que iba caminando, viniendo del campo, y los soldados romanos lo obligaron a cargar la cruz. Ese concepto de que él la cargó porque quiso no es cierto. La Biblia dice que lo obligaron a cargar la cruz. Al principio él se negó. A la hora final entendió
que tuvo el privilegio más grande habido y por haber de ayudar al Salvador a cargar la cruz del mundo, de tal modo que cuando volvió a África, la parte norte, que se llama Cirene, que también se conocía como Cus, allí él proclama el Evangelio y dos de sus hijos, Alejandro y Rufo, dice el libro de Hechos, se convirtieron en pioneros de la iglesia primitiva, proclamando y diciendo que su papá fue el que ayudó a cargar la cruz del bendito Mesías que quita el pecado del mundo. Todo estaba bien. Llegó el momento de ser crucificado. Le pasaron clavos por aquí, le pasaron clavos por los pies. Estas son réplicas de los clavos que le pusieron al Señor. Se han hecho por más de 1700 años. Estas son las réplicas. Este fue el tamaño exacto de los clavos que le pasaron al Señor para sostenerlo en la cruz del Calvario. Estos clavos perforaron los pies y las manos del Señor para darte a ti salvación. Cuando esos clavos perforaron las manos del Señor, con su sangre lavaron, mancharon y bañaron la cruz que nos trajo redención. No puede haber salvación sin Cristo haber muerto en la cruz del Calvario. El único medio de salvación se llama Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es Pablo. El único medio de salvación se llama Jesucristo. Él fue el que pagó el precio con aquellos clavos. Una cosa más que hizo, y si alguien es tan amable, amor, tráeme la corona esa de espina que tengo ahí. Algo que le pusieron al Señor ya en el pretor fue una corona como esta. Esta corona yo la conseguí en Jerusalén. Los mismos espinos. O sea, no la misma planta, por supuesto. No la misma mata. Pero esta corona que usted ve en mis manos es exactamente la corona que tejieron para el Señor. Estos espinos crecen y los amarran, y yo le tuve que poner una especie de un spray para que no se soltara y se pusiera más dura. Pero imagínense lo que tuvieron que hacer con el Señor. Ponérsela así. La sangre que brotó de su frente para darnos salvación. Así que varias cosas nos dieron a nosotros salvación. 3 clavos, una corona y una cruz, para enseñarnos a nosotros que el único medio para llegar al cielo se llama Jesucristo. Estuvo suspendido en la cruz. Su juicio fue temprano para que la gente que amaba al Señor no pudiera estar en su defensa. Para las 9 de la mañana ya el Señor estaba suspendido en la cruz por varias horas. Estuvo suspendido. De momento las tinieblas entran en operación. El Señor le expresó las famosas 7 palabras. Desde Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta que llegó la última: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor entregó su espíritu. Algo acerca de Jesús es que Jesús fue en su muerte, estuvo en su muerte con ladrones, pero en su sepultura estuvo con ricos. Habían 2 discípulos encubiertos. Uno se llamaba José de Arimatea, el otro se llamaba Nicodemo. Nicodemo fue el que vino de noche a hablar con el Señor, amaba al Señor, pero por causa de los judíos, ninguno de ellos quería decir que servía al Salvador. Pero cuando Cristo muere, José de Arimatea se acerca a Pilato y le dice: ¿qué tal si tú me das el cuerpo de mi Señor para darle sepultura? Nicodemo llegó cargando 100 libras de especie, 50 kilos de especie, y ambos se llevaron el cuerpo del Señor. Lo curioso es que dice la Biblia que lo metió en una tumba nueva donde nunca habían puesto un muerto. Qué lindo es nuestro Salvador.
A Jesús no le gusta usar lo que han usado otros. Amén. Se montó en un burrito que nadie se había montado. Y ahora está en una tumba que nunca habían puesto a otro muerto. Jesús le encanta ser el primero en todo. Él quiere ser primero en tu vida, primero en tu matrimonio, primero en tu familia, primero en tu corazón, primero en tu mente. Él quiere ser dueño de todo. Y para terminar este sermón, lo sepultan, lo preparan, y cuando ya todo estaba perdido para los discípulos, Jesús cumplió lo que había dicho. La Biblia dice que Él dijo: en 3 días yo me voy a levantar. Jesús también había dicho: señal me piden y señal les doy. Le voy a dar la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en las profundidades de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Qué hizo el Señor en esos 3 días? Lo que hizo Jesús se fue a proclamar una predicación a aquellos espíritus encarcelados. Se le mostró a todos aquellos que estaban en el lugar de tormento y le dijo: yo soy aquel de quien hablaba Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Moisés, el Dios de Noé, el Dios de Enoc, el Dios de Sansón, el Dios de Gedeón. Le proclamó que Él era de quien habían hablado las Escrituras. En segundo lugar, lo que hizo Jesús fue al seno de Abraham. Si usted no lo sabía, nadie llegaba al cielo antes de Cristo. La gente iba a lo que se conocía como el seno de Abraham, que era un lugar de quietud, de paz y de tranquilidad. Y Jesús en esos 3 días va y hace cautiva la cautividad. En otras palabras, llega al seno de Abraham, le dice a Abraham: aquí estoy yo, hoy vengo a recoger los que me amaron, los que amaron a mi padre, los que le sirvieron y le fueron fieles, y todos nos vamos juntos para el cielo. Y ahora toma a los que están en el seno de Abraham y les da entrada en la eternidad, tocando las puertas de perlas y diciéndole a su padre: yo pagué el precio por ellos. No pasan minutos cuando Jesús resucita de entre los muertos. Yo me imagino lo feliz que estaba el diablo de que Cristo se murió. Me imagino al diablo diciendo: ya se me acabó el dolor de cabeza. Ese nazareno me tenía cansado. Ese Galileo me tenía cansado. Sanando enfermos, le echó fuera a los demonios al gadareno, y a la mujer que yo mantenía jorobada la libró de su azote. Ha hecho que muchos crean en Él y que crean en Dios y que le sirvan. Así que yo estoy más que feliz que el Cristo, el que se apodaba y se llamaba el Mesías, el Hijo de Dios, ha fallecido. Yo me imagino, y con esto vamos a orar, yo me imagino la fiesta que hizo el diablo. Me imagino que hizo un tremendo party, muy contento, ya se acabó Jesús. Invitó a todos los espíritus habidos y por haber. Adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, drogadicción, alcoholismo, malas palabras, sinvergüenzadas, todos los pecados habidos y por haber, todos los espíritus, contentos de que el Señor había fallecido. Me imagino la fiesta que se llevó a cabo. Todo el mundo feliz. Ya se resolvió el problema. El nazareno se murió. En cuestión de días, la religión desaparece. Los discípulos están acobardados. Solo simplemente quedan unas mujeres que le seguían. Así que si él muerto, se resuelve el problema. Un dicho de pueblo hubiera caído bien. Perro muerto, se acaba la sazón. Ya se resolvió el problema. Se murió un perro. La pulga termina. Pero lo que no sabía el diablo, que su problema estaba a punto de empezar. Así es. Yo me imagino en la fiesta que se estaba celebrando. De momento se escucharon unos pasos. Y cuando se escuchan los pasos, yo me imagino que el diablo preguntó: ¿y qué espíritu falta aquí?
hagan cuenta, llamen en lista a ver si todos están presentes. Adulterio, presente. Fornicación, presente. Licor, presente. Cigarrillo, presente. Todos los pecados habidos y por haber. Y de momento dice, pero es que yo escucho unos pasitos diferentes. Cuando aquellos pasitos se hicieron pasos más pesados. Y dice la Escritura, y esto yo no me lo invento, el Señor llegó y públicamente venció los enemigos. Dice la Escritura, que aunque el diablo le había mordido el talón con su cabeza, le aplastó, con su talón le aplastó la cabeza. Y miren lo que hace, le quita las llaves del infierno y de la muerte. ¡Santo! Para darnos a nosotros que estamos aquí salvación y vida eterna. Jesús resucitó de entre los muertos y lo hizo en una manera gloriosa, venciendo al diablo, venciendo la enfermedad, venciendo a los enemigos de la cruz, dejando ver que Él es el Dios de poder y de misericordia. Pásame un libro que esté en mi bulto. Flavio Josefo fue un escritor del siglo I. A Flavio Josefo lo llamaron el traidor judío, porque aunque era judío, escribía en griego y hablaba de los judíos las cosas que a veces no tenía que hablar. Flavio Josefo, que fue uno de los primeros historiadores del siglo I, cuando le tocó escribir de Cristo, y estoy hablando de alguien que no era creyente, él dice: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabido que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y entre otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que él se le había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello, quizás fue él el Mesías, acerca de quien los profetas habían dicho maravilla. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy, porque Jesús vive. Esas son las palabras de Flavio Josefo, historiador del siglo I. Hoy te digo a ti, más de 21 siglos después de aquel gran evento, Jesucristo sigue vivo, porque Él dijo: aunque me maten, en 3 días voy a resucitar. Y si tú lo crees, ponte de pie. Aleluya. Flavio Josefo dijo: tres días después se levantó. Y eso es un historiador. Él dice: el Jesús, esa buena gente que tenía los discípulos, resucitó. 2 siglos después escribe otro hombre. Se llama Eusebio de Cesarea. Y él dice que aunque lo hicieron trizas a golpes, 3 días después se levantó con la piel totalmente sana. Y que desde aquel día en adelante, tanto los creyentes de aquella época como los de esta época siguen experimentando que Jesucristo vive. Amén. Mira lo que dice Romanos 8:11, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Recuerdo el hermano Roberto Fierro, evangelista del Señor,
Le empezó un dolor de espalda. Resultó ser que tenía cáncer en la columna vertebral. Roberto Fierro, mexicano, casado con una puertorriqueña, le dice a la esposa antes de morir: yo quiero ir a Puerto Rico. Aunque era mexicano, él decía: soy puertorriqueño de corazón. Llegó a Puerto Rico y todo el mundo sabía que estaba a punto de morir, ya estaba en los días finales. Pero alguien le dijo: ¿te atreverías para predicar? Y él dijo: yo hago una campaña porque aunque yo me estoy muriendo, mi Cristo vive. Y aunque yo estoy enfermo, mi Cristo sigue sanando. Las mismas palabras de nuestro amigo Julio Melgar, descanse en paz, que aún en medio de su dolor seguía diciendo que Dios es un Dios bueno. Está en Arecibo, Puerto Rico. Lucy conoce el pueblo de quien yo voy a hablar en este día. Están en la campaña predicando un hombre a punto de morir en una silla de ruedas. Y de momento dijo: y el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales. Y cuando dijo eso, sintió que alguien lo empujó de la silla. Luego una joven testificó que cuando él dijo esas palabras, él vio que un ángel del cielo descendió. Ella vio. Y que lo empujó de la silla. La silla cayó a un lado. Y Roberto Fierro salió corriendo. La buena puertorriqueña corrió hacia él y le dijo: ¡ay, Fierrito! Ella le decía: Fierrito de amor, siéntate que te caes. Y él dijo: no me voy a sentar, porque si Dios me sacó de la silla, es porque Él es un Dios de sanidad. Hoy te digo que Roberto Fierro medía 5'11" antes de ser sanado. Cuando se sanó, medía 5'8". Y el médico decía: no me explico cómo perdiste 3 pulgadas. Y él decía: porque si Dios me dejaba de la misma estatura, nadie iba a creer que Dios me sanó. El milagro fue tan y tan grande en la isla de Puerto Rico que cientos de personas venían a los pies de Cristo, porque fue un milagro que todo el mundo vio en la concha acústica de la plaza de Arecibo, la plaza que yo te llevé a ver, un lugar donde Dios se glorificó. Hoy te digo, Jesucristo está vivo. No te dejes engañar. El que te diga a ti que Cristo no resucitó, te engaña. Mire lo que dijo Pablo. Si Cristo no resucitó, van en nuestra fe y van en nuestra predicación. Amén. Si Jesús no resucitó, yo estoy perdiendo tiempo en esta mañana. Y lo que hicieron Ashley y Lane es una perdedera de tiempo. Los himnos que cantamos, no valió la pena cantarlo si Cristo no hubiera resucitado. Pero si Cristo resucitó, lo que hicieron las niñas valió la pena. Los aplausos que usted ha dado valieron la pena. La predicación valió la pena. Frank Morrison, y con esto vamos a orar, dijo un abogado alemán. Él dijo: yo le voy a decir algo, eso de Cristo es una fábula, es un cuento de hadas, y yo voy a gastar todas las fuerzas de mi vida para probar que Cristo no resucitó. Y empezó a indagar para probar que Cristo no resucitó, y terminó conociendo al Señor. Ay, santo. Y escribió un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Porque entre más indagaba, buscando formas de demostrar que Cristo no había resucitado, más cuenta se daba que el Cristo vivo está sentado a la diestra del Señor, un Dios todopoderoso. Aleluya. Esta vieja atea, en el medio oeste de esta nación, dijo: el día que yo me muera, ese cuentito de que un día vamos a resucitar para estar ante el trono blanco, ese cuento yo no me lo trago, y para probarlo, yo quiero que me entierren, que me hagan una bóveda reforzada con varillas de acero y cemento,
Porque si Cristo viene en el juicio, Él no me va a resucitar a mí. Todo el mundo la llamaba la atea que estaba provocando a Dios. Reforzaron el panteón, lo fortalecieron, varillas de acero, el mejor cemento. La vieja rica dijo: a mí no hay quien me haga resucitar. Sorpresa, no pasaron 20 años y un árbol comenzó a crecer en la tumba. 30 años después, la tumba fue rota por las raíces de un árbol. Entonces la gente dijo: si tan solo una semilla logró destapar la tumba, imagínense cuando Cristo venga en gloria y la llame frente al tribunal blanco para reclamarle sus faltas y pecados. Así que Cristo resucitó. Hoy es motivo de alegría. Que esto no sea simplemente un domingo por año, sino que sea todos los domingos que usted venga a la iglesia reconociendo que Cristo está vivo, que Él es su Señor, que Él es su Salvador, que Él nos ama y que Él venció la muerte. Y si venció la muerte, ¿qué no podrá vencer Él? La Biblia dice que venció públicamente a los enemigos. Amén. Así que cambie la actitud, sonría, mire el que está a su lado y dígale: Él dijo que iba a resucitar y Él resucitó y está vivo en esta tarde. Así que celebre la vida del Señor. Cristo ha resucitado entre los muertos. Padre, te damos toda gloria, toda honra. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te damos toda alabanza. Gracias porque un día saliste de la tumba para dejarnos ver que tú eres el poder de vida. Gracias por la salvación. Gracias porque al resucitar sellaste el camino de salvación para nosotros. Gracias por morir en la cruz. Gracias por perdonarnos. Gracias por resucitar. Gracias por estar a la diestra del Padre. Gracias por ser nuestro abogado. Y gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos permite recordar tan gran privilegio. El privilegio tal que ha llenado nuestras vidas y de tal modo que hoy solo reconocemos que tú eres nuestro Salvador y lo hiciste a través del poder de la resurrección. Gracias porque la resurrección nos muestra que la luz es más fuerte que las tinieblas, que la vida es más fuerte que la muerte, que el diablo ha sido vencido por el poder de nuestro Salvador. Gracias te damos, Jesús, y te damos a ti hoy y por siempre gloria, poder y alabanza. Amén y amén. Mira al que está a tu lado y dígale: mire, Él está vivo, el hombre está vivo, Él está vivo y seguirá siendo vivo por toda la eternidad.